Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy el profesor Leandro Giri y les voy a presentar este video sobre el texto de Vive Visker y Trevor Pinch sobre el constructivismo social de la tecnología. En realidad lo que voy a hacer es tratar de hacer un resumen bien breve de las ideas principales del texto. El texto lo pueden leer ustedes y en clase podemos comentar si hay alguna duda o cuestión interesante para observar, pero por lo pronto vamos a estudiar los aspectos más importantes de esta teoría, según están expresados en este texto que les dimos a leer en clase. En principio, es importante notar que el constructivismo social de la tecnología, tal cual lo están proponiendo Visker y Pinch, recibe una analogía con respecto a una corriente anterior, que es el constructivismo social en ciencia. El constructivismo social en ciencia nace en la década del 60 con los esfuerzos del programa Fuerte de Edimburgo, una escuela de sociólogos de la ciencia que aportan una serie de miradas diferentes a las que existían hasta ese momento sobre la filosofía de la ciencia y la sociología de la ciencia. Y básicamente Visker y Pinch se basan en el constructivismo social de la ciencia para tratar de generar una teoría respecto a la dinámica de la evolución tecnológica. Y la analogía que ellos hacen es con respecto a las epistemologías evolutivas. Piensan en la teoría de la evolución de Darwin. Aquí, de hecho, el dibujo que les pongo es el famoso árbol de la vida de Darwin, donde él establece que los organismos van evolucionando en función de mecanismos de variación y selección. Es decir, de un organismo primigenio, supongamos un determinado primate, luego van surgiendo mecanismos de variación, en general mutaciones genéticas. De eso Darwin no lo podía decir porque en su época no había, no existía el concepto de mutación genética, pero hoy decimos que hay mecanismos de variación por mutación, y luego hay organismos que, digamos, no logran adaptarse al medio y desaparecen, y hay otros que persisten o siguen variando y mutando y generan nuevas especies. Entonces, básicamente hay variaciones y algunas especies sobreviven y otras no, y a eso se le llama selección. Y todos conocemos, aunque sea en forma aproximada, lo que significa la teoría de la selección natural, que establece la supervivencia de los más aptos en determinados hábitats. Bueno, aquí la idea sería que la tecnología sucede algo parecido. Digamos, aparece una invención, un artefacto determinado, en el caso del texto la bicicleta, en una versión, digamos, muy antigua. En general las versiones más clásicas tienen que ver con esas versiones con una rueda gigante atrás o adelante. Y luego van ocurriendo mecanismos de variación, ya veremos por qué ocurre que varían los diseños. Y algunos diseños desaparecen porque no hay usuarios que los quieran usar y se dejan de trabajar sobre ellos. Y hay otros que evolucionan y van generando versiones finales más o menos aceptables. Bueno, en sí nosotros sabemos que la bicicleta terminó estabilizada en algo que tiene dos ruedas de caucho o de goma más bien, que son del mismo tamaño, un mecanismo de piñón y corona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, para estudiar cómo es que se dan esos mecanismos de variación y selección, cabe hacernos la pregunta: ¿qué es una bicicleta? Es la pregunta que propone el texto, pero en realidad, digamos, la idea es que esto es extrapolable a cualquier tipo de tecnología, entonces nosotros podemos preguntarnos qué es cualquier tipo de artefacto. Pero veamos el caso de la bicicleta para tener un ejemplo concreto. ¿La bicicleta es un medio de transporte? ¿Es algo que utilizamos para ir de un punto A a un punto B? ¿O es acaso un símbolo de estatus? Que es, digamos, saben que en una época no cualquiera podía tener una bicicleta, y tener una bicicleta era un símbolo de alta alcurnia, digamos, como hoy puede ser tener un Ferrari. Yo puedo ir con un Fiat 600 del punto A al punto B, pero si tengo un Ferrari, mi estatus social es otro, ¿verdad? ¿O es acaso un medio de liberación femenina? Porque en la época donde la bicicleta recién surgía, habrán visto en el texto que las mujeres no solían andar en bicicleta. Había una dificultad muy concreta, que era, imagínense, utilizando polleras, que era la vestimenta obligatoria prácticamente para las mujeres en esa época, era muy difícil
operar con este tipo de ruedas, ¿no? Y con este tipo de pedales. Entonces, lo que sucede es que para poder utilizar bicicleta, la mujer tiene que empezar a utilizar un pantalón, pero el pantalón es una prenda que pertenece a los hombres y no a las mujeres. Luego, una mujer que usa pantalón está de alguna manera rebelándose contra un orden establecido. Hay una interpretación más posible de qué es una bicicleta, y en realidad había un grupo interesante de personas antibicicletas que consideraban que la bicicleta era un símbolo de pecado. Entonces, también podemos interpretar que la bicicleta es un símbolo de pecado, es un símbolo de rebelación contra un orden establecido que pretende que el medio de transporte por antonomasia sea o bien caminar o bien utilizar caballos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es una bicicleta? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿O es alguna otra cosa? Y en realidad la respuesta es que depende. ¿De qué depende? De la interpretación del grupo social relevante. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay un grupo social relevante, hay un grupo de personas que piensa que es un medio de transporte, hay un grupo de personas distinto que piensa que es un símbolo de estatus, y hay un grupo de personas distinto que piensa que es un medio de liberación femenina. Ahora, ¿esos grupos sociales son relevantes? Bueno, son tan relevantes como la presión que puedan ejercer para llevar los diseños de un lado o al otro. Por eso decimos que la tecnología posee flexibilidad interpretativa. Un artefacto tecnológico puede verse de determinadas maneras, puede interpretarse de manera flexible. Entonces, volviendo al gráfico de Darwin, digamos, uno presenta un diseño primigenio de tecnología, una bicicleta primaria, y luego los grupos sociales relevantes, algunos tiran hacia aquí, algunos tiran hacia aquí y algunos tiran hacia aquí. Pero claro, mientras más poderoso sea el grupo, mientras más capacidad de presión tenga ese grupo, hay diseños que se pierden y hay diseños que van ganando. La presión de las mujeres llevó, por ejemplo, a que el diseño de la rueda desaparezca. O incluso se generaron diseños alternativos para mujeres que eran muy incómodos también y también desaparecieron. Luego había otro grupo, que eran los ciclistas, que pretendían que la bicicleta sea muy rápida. Eso llevaba a otro tipo de diseños que al final se fueron estabilizando. Pero lo que estamos tratando de decir es que la bicicleta no es una sola cosa. Ningún artefacto es una sola cosa. Es tantas cosas como grupos sociales relevantes aparezcan y le ofrezcan interpretaciones diferentes, ¿no? Por eso decimos que hay flexibilidad interpretativa. Así pues, ahí queda bien claro en qué sentido decimos que los diseños tecnológicos evolucionan como evolucionan las especies vivas. Ahora fíjense cómo es que se ejerce la presión por parte de grupos sociales relevantes. Distintos grupos sociales ven los problemas de manera diferente. ¿Sí? Para algunos es un problema no poder utilizar una bicicleta con pollera. Esto, por supuesto, el grupo social que le pasa esto no son los hombres, son las mujeres que usan pollera. Para algunos grupos sociales es un problema que los diseños sean inestables porque no se pueden alcanzar altas velocidades. Ese es el problema de los ciclistas. Para algunos es un problema la seguridad. Ese es el problema de, por ejemplo, los ancianos, que no podían andar en bicicleta por miedo cuando los diseños eran inestables, por miedo a caerse y golpearse, sobre todo cuando las bicicletas eran tan altas. Entonces, cada grupo social ve una cantidad de problemas diferentes. A su vez, ante un problema determinado, como puede ser la seguridad, que quizás sea un problema transversal, todos quieren una bicicleta segura, hay diferentes tipos de soluciones posibles. Y hay soluciones que privilegian la estética, como las ruedas altas privilegian la estética, cuando hay otras soluciones que privilegian la estabilidad o la velocidad, como el caso de la rueda de goma, que es completamente antiestética, es fea, pero nos aporta una solución muy interesante para el problema de las vibraciones y nos permite alcanzar altas velocidades. Entonces, fíjense, cada grupo social ve distintos problemas y distintas soluciones. Eso también hace a la flexibilidad interpretativa de los artefactos y eso también hace a la presión para generar variaciones en los diseños originales. Esas variaciones, según el poder que tenga el grupo social, cuán relevante sea, nos van a llevar a lugares diferentes, a diseños diferentes y a estabilizaciones diferentes. Es decir, que el producto final que se va a formar después de un proceso evolutivo va a ser diferente en función de la presión que pueda ejercer cada grupo social, que muchas veces tiran para lados contrarios, ¿no es cierto?
Y tenemos dos modos a priori de estabilizar un artefacto, es decir, de cerrar las controversias alrededor de de las interpretaciones que le podemos dar a cada artefacto. Uno es la clausura retórica, es convencer a los grupos sociales de que el artefacto final cumple con las condiciones que se le demandan por parte de cada grupo. Como en el caso de la bicicleta, podemos decir, bueno, el diseño final es seguro, es el más seguro posible, luego ya no vale la pena seguir haciendo presiones para pedir más seguridad porque no va a haber ningún diseño más seguro que este. Acá tiene mucho que ver, por supuesto, el marketing y la capacidad de convencimiento de un diseñador o de un fabricante para con los grupos sociales que están ejerciendo presión. Otra posibilidad es hacer una traducción, es la clausura por redefinición del problema. Esto, el caso de ejemplo del texto es cuando se dice que hay un grupo que dice que la rueda de goma es antiestética, pero hay otro grupo que dice que la rueda de goma es más segura y a su vez hay otro grupo, los ciclistas, que dicen que la rueda de goma da más velocidad. Entonces uno dice, bueno, redefinimos el problema. El problema de la estética ya no nos importa, el problema importante, lo redefinimos, es la velocidad. Y aquí sin duda la rueda de goma presenta una ventaja esencial frente a los otros diseños, entonces ya no importa el problema de la estética, lo cancelamos, lo llevamos hacia otro lado, lo redefinimos y ahora el problema es la velocidad. Y mi diseño final, la rueda de goma, definitivamente cumple con ese parámetro porque nos permite alcanzar velocidades que nunca pudimos alcanzar con otro tipo de diseños. Entonces hemos estabilizado el artefacto básicamente por dos mecanismos. O clausura retórica, es decir, convencimos a los demás de que el problema está resuelto, o lo redefinimos, convencimos a los demás que el problema ya no es tan problemático porque estamos resolviendo otros problemas que son más esenciales, más importantes, más relevantes, y por eso el artefacto queda estabilizado y de ahora en más vamos a fabricar solamente este tipo de diseños. El caso que les daba en clase respecto al aeropuerto del Palomar, podemos pensarlo también estabilizado de una de estas dos maneras. Por ejemplo, podemos decir, apelando a un mecanismo de redefinición del problema, podemos decir, ok, yo sé que a los vecinos les molesta mucho la presencia de aviones en su barrio, en el barrio del Palomar, porque les genera vibraciones y problemas de ese tipo, propios del ruido que genera un aeropuerto, pero por otro lado, es la única solución que nosotros podemos dar para que haya vuelos baratos, y además un aeropuerto en el barrio puede generar un desarrollo relativo del barrio porque habrá más gente circulando y por ende más posibilidades de venta para los pequeños comerciantes. Entonces, abandonemos el problema, la relevancia del problema de las vibraciones y veamos el problema del desarrollo relativo de la comunidad. Y ahí vamos a ver que el aeropuerto es conveniente. Eso, digamos, va a funcionar en la medida que logremos convencer a los vecinos de que ya no se molesten, o B, reconozcamos que los empresarios que defienden el proyecto del aeropuerto o el gobierno que defiende el proyecto del aeropuerto tiene más poder que los vecinos y por ende logran, digamos, en ese diferencial de poder acallar la disputa con respecto al grupo social relevante. A veces la clausura es porque ganó otro grupo, no porque se haya clausurado el problema, ¿se entiende? Bien, espero que con esto en las ideas principales de la teoría del constructivismo social de la tecnología quede claro y si no, tenemos por supuesto la clase entera para hacer consultas. Así que me despido por ahora. Muchísimas gracias.